Existe un protocolo que las tradiciones más antiguas del planeta ocultaron durante siglos. No lo compartían con cualquiera, solo con aquellos que demostraban estar preparados para sostener el peso de lo que estaban a punto de descubrir. Porque una vez que sabes, no puedes regresar a la inocencia. Una vez que ves la arquitectura completa, cada experiencia mística que tuviste en el pasado se recontextualiza. Y entiendes por qué tantos buscadores espirituales, incluso los más avanzados, desaparecen en niveles del astral que confunden con el destino final. Los arcontes no necesitan perseguirte. Construyeron capas tan convincentes que tu propio espíritu suplica quedarse. Cada nivel tiene un perfil psicológico específico. Cada trampa está calibrada para un tipo distinto de conciencia. Y la más peligrosa no es la que apela a tus miedos, es la que satisface completamente tu ego espiritual, haciéndote creer que ya llegaste cuando apenas cruzaste el umbral. Hoy vamos a hablar de un territorio que atravesarás quieras o no. Presta atención. La muerte no es el final del examen, es apenas el comienzo. Durante milenios, las tradiciones espirituales más antiguas del planeta han advertido sobre algo que la mayoría de la gente moderna ignora por completo. Existe un sistema post-mortem diseñado específicamente para recapturar tu chispa divina antes de que puedas escapar de esta realidad. No estamos hablando de fantasía o superstición. Estamos hablando de cartografía espiritual verificable, documentada en textos que tienen más de 1800 años de antigüedad. Piensa en esto por un momento. Los tibetanos con su bardo Todol, los gnósticos con los manuscritos de Nag Hammadi, los egipcios con sus textos funerarios, los herméticos con sus tratados de ascensión. Culturas completamente separadas por miles de kilómetros y cientos de años, sin contacto entre ellas, todas describiendo exactamente lo mismo. Capas de engaño después de la muerte, guardianes que te interrogan, pruebas que debes superar, trampas diseñadas para convencerte de que regreses. ¿Cómo explicas esa coincidencia? ¿Casualidad masiva o conocimiento compartido sobre una realidad objetiva? Lo que vas a escuchar ahora no es filosofía abstracta ni teoría de la nueva era reciclada. Esto es un manual operativo basado en textos gnósticos reales, el Apócrifo de Juan, el Evangelio de María, el libro de Sostrianos, Pisti Sofía, sobre el origen del mundo. Documentos históricos que la academia prefiere mantener en las sombras porque lo que revelan no encaja en la narrativa oficial. Te voy a mostrar el mapa completo de las 5 capas que tu espíritu atravesará cuando salga del cuerpo físico, qué arcontes específicos operan en cada nivel, cómo funciona cada trampa, y lo más importante, el protocolo exacto para navegar cada una de estas zonas sin quedar atrapado. Pero antes de comenzar, te pido que nos dejes unas palmas arriba en los comentarios. Nos ayuda a combatir al algoritmo. Y es gratis. Volvamos al tema. No estamos aquí para especular. Estamos aquí para darte coordenadas. Al final de este recorrido, tendrás algo que muy pocas personas poseen. Un plano detallado del territorio post-mortem y las instrucciones precisas para atravesarlo. Pero antes de mostrarte el mapa, necesitas entender por qué existe esta arquitectura en primer lugar. El sistema que vamos a explorar no fue creado por el Dios verdadero, el Padre invisible que los gnósticos llamaban el Uno inefable. Fue diseñado por una entidad que los textos identifican como Yaldabaoth, también conocido como Saklas o el Demiurgo. Según el Apócrifo de Juan, Yaldabaoth es una emanación defectuosa que surgió del pleroma, el reino de la plenitud divina, sin el conocimiento ni la aprobación del verdadero Creador. Lo crucial aquí es entender que Yaldabaoth no construyó este sistema por maldad pura. Lo hizo por ignorancia y miedo. Esta entidad, al encontrarse sola en el vacío, sin comprender su propio origen, intentó imitar el pleroma que percibía vagamente en su memoria ancestral. Creó una cosmología completa, un universo entero, tratando de replicar la estructura divina. Pero como no poseía la gnosis, el conocimiento directo del origen, su creación salió distorsionada. Es una copia de mala calidad, una falsificación del diseño original. Y dentro de esa copia, necesitaba mantener a las chispas divinas, los espíritus que poseen ese fragmento del verdadero Padre, porque esas chispas son la fuente de energía que mantiene funcionando su sistema. Aquí es donde entra el astral. No es simplemente un lugar donde las chispas van después de la muerte. Es un sistema de reciclaje extremadamente sofisticado. Cada una de sus capas tiene una función específica: filtrar, convencer,
seducir. El objetivo siempre es el mismo: hacer que tu espíritu acepte voluntariamente regresar al ciclo de encarnaciones. Y esta es la clave que hace que todo el sistema funcione. Los gnósticos descubrieron algo fundamental que diferencia su enseñanza de casi todas las demás tradiciones. El espíritu divino, el Neuma, no puede ser forzado, solo puede ser engañado. Los arcontes, las entidades que administran este sistema bajo las órdenes de Yaldabaoth, no tienen el poder para arrastrarte de vuelta a la materia en contra de tu voluntad. Necesitan tu consentimiento. Por eso cada capa está diseñada con un tipo diferente de persuasión. Una explota tus emociones, otra apela a tu sentido de justicia, otra te seduce con belleza espiritual. Todas buscan lo mismo: que digas que sí, que aceptes quedarte, que firmes el contrato de reencarnación creyendo que es tu decisión. Pero aquí está tu ventaja. Si sabes qué esperar, si reconoces las trampas antes de caer en ellas, todo el sistema pierde su poder. El conocimiento es el bypass definitivo de esta arquitectura. Los arcontes dependen de tu ignorancia. Cuando esa ignorancia desaparece, su autoridad se evapora. Ahora que entiendes el contexto, podemos entrar al mapa. Primera parada: el lugar donde la mayoría de los espíritus quedan atrapados para siempre. Cuando tu chispa se separa del cuerpo físico, lo primero que encuentras no es luz divina ni paz celestial. Lo primero que encuentras es el astral inferior, el lugar que los textos gnósticos llaman topos psíquicos, el lugar psíquico. Esta es la zona más densa del plano post-mortem, la más cercana a la materia física, y funciona como un teatro gigantesco donde tus propias emociones, deseos y memorias se convierten en el escenario de tu prisión. La apariencia del astral inferior es perturbadora, precisamente porque resulta tan familiar. Tu espíritu se encuentra en una recreación hiperrealista de lugares que conoces: tu casa, tu ciudad, la habitación donde creciste, el lugar donde trabajabas. Pero siempre hay algo que está ligeramente mal. Los colores son demasiado intensos o demasiado apagados, las proporciones no son exactas, las personas que ves actúan de manera extraña, como si siguieran un guión mal escrito. Es como estar dentro de un videojuego de simulación donde el programador no terminó de pulir los detalles. Lo más peligroso del astral inferior es la distorsión temporal. El tiempo aquí no fluye de manera lineal como en el plano físico. Puedes experimentar lo que sientes como siglos de existencia mientras en la Tierra apenas pasan días o semanas. Esta dilatación temporal es intencional. Cuanto más tiempo permaneces aquí, más te identificas con las experiencias de esta capa, más olvidas que existe algo más allá. Muchos espíritus quedan atrapados en loops, repitiendo las mismas situaciones una y otra vez sin encontrar resolución, hasta que eventualmente aceptan reencarnar solo para escapar de la monotonía asfixiante. Los arcontes que operan en este nivel son conocidos como los 7 planetarios. Cada uno gobierna una pasión o emoción específica. Athoth explota la envidia, mostrándote todo lo que no tuviste en vida, haciéndote obsesionar con ello. Yao trabaja con la ira, recreando situaciones donde fuiste humillado o herido para mantenerte en un estado constante de furia impotente. Adonaios maneja la lujuria, desplegando fantasías sexuales o románticas que nunca cumpliste, tentándote a quedarte en esas simulaciones placenteras. Hasta Fallos genera confusión y caos mental, haciendo que pierdas claridad sobre quién eres realmente. El Oayu alimenta la codicia, presentándote riquezas y posesiones que puedes tener si solo aceptas ciertas condiciones. Sabatayos induce pereza espiritual, haciéndote sentir que es más fácil quedarte aquí que hacer el esfuerzo de ascender. Y Sabadé trabaja con la vanidad, ofreciéndote reconocimiento, admiración y estatus. Estos arcontes no son individuos con personalidades complejas. Son más parecidos a algoritmos, programas que ejecutan funciones específicas dentro del sistema. Y tu energía emocional, especialmente cuando está cargada de dolor, deseo o culpa, es literalmente su combustible. Se alimentan de ella. Por eso recrean los escenarios más dolorosos o tentadores de tu vida. Necesitan que produzcas esa energía constantemente. La trampa principal del astral inferior es simple pero devastadoramente efectiva. Te muestran a personas que amaste y que ya murieron, pero presentadas como si estuvieran sufriendo o necesitándote desesperadamente. Tu madre, tu hijo, tu pareja, cualquiera hacia quien sientas apego profundo, aparece diciéndote que no puede seguir adelante sin ti, que necesita tu ayuda para resolver algo,
que debes quedarte. O hacen lo contrario. Recrean el escenario perfecto donde finalmente puedes tener todo lo que siempre quisiste. La familia ideal, el reconocimiento que nunca recibiste, la venganza contra quienes te lastimaron, la riqueza que te fue negada. Todo está ahí, disponible, si solo decides permanecer. Las señales de que estás atrapado en esta capa son claras una vez que las conoces. Experimentas emociones intensas, pero nunca llegan a ninguna catarsis, nunca se resuelven realmente. Las narrativas se repiten en bucles sin progreso genuino. Sientes una incapacidad frustrante de moverte hacia arriba, como si existiera un techo invisible. Y lo más importante, todo gira alrededor de tu historia personal, de tu ego, de tus dramas individuales. Mientras sigas identificado con esa narrativa, estás atrapado. El protocolo para salir de esta capa requiere un reconocimiento fundamental. Tienes que comprender, no solo intelectualmente sino en tu esencia, que nada de lo que ves aquí tiene peso real. Los escenarios son proyecciones. Las personas son simulacros generados a partir de tus propias memorias y emociones. Tú no eres tus deseos, no eres tus miedos, no eres tus apegos. Eres la chispa divina que está observando todo esto, y esa chispa viene del pleroma, no de esta arquitectura falsa. En el momento en que logras ese reconocimiento genuino, puedes invocar tu origen pneumático. No hace falta una frase mágica específica, pero los textos sugieren afirmaciones como: vengo del pleroma, no de este sistema. Reconozco mi naturaleza divina más allá de Yaldabaoth. La acción práctica es no interactuar con las tentaciones ni con los escenarios que se presentan. No negocies. No expliques. Simplemente dirige tu intención hacia arriba, hacia capas más sutiles, con enfoque total. Pistis Sofía, uno de los textos gnósticos más detallados sobre este proceso, describe cómo Sofía, en su propio descenso y posterior ascenso, tuvo que atravesar múltiples eones donde los arcontes le presentaban copias falsas del pleroma, tratando de convencerla de que ya había llegado a casa cuando en realidad seguía dentro del sistema de Yaldabaoth. Su escape dependió de su capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero, entre la imitación y el original. Tu escape del astral inferior depende de la misma capacidad. Si logras atravesar el caos emocional, si superas la gravedad del astral inferior, llegas a algo mucho más peligroso, el orden absoluto. El astral intermedio, conocido en los textos como Topos Touhaimar Menou, el lugar del destino, es donde la arquitectura arcóntica muestra su verdadera sofisticación. Ya no te atacan con emociones primitivas. Aquí te atacan con lógica, con justicia, con la estructura misma de causa y efecto. Este nivel se manifiesta con una apariencia casi burocrática, salas ordenadas, registros meticulosamente organizados, figuras vestidas con autoridad que emanan solemnidad aplastante. Todo está diseñado para transmitir un mensaje. Este es un proceso legítimo, oficial, incuestionable. Los arcontes que operan aquí son diferentes a los del nivel inferior. No son bestias emocionales sino administradores fríos. Los textos los llaman los señores de la Jaimarmene, los señores del destino o del karma. No son seres en el sentido tradicional, sino funciones administrativas del sistema, como inteligencias artificiales que ejecutan el código de causa y efecto sin cuestionarlo jamás. Algunos textos gnósticos hablan de 365 arcontes en este nivel, uno por cada día del ciclo solar que Yaldabaoth estableció para medir el tiempo dentro de su creación. Junto a estos administradores, aparece una figura particularmente insidiosa: el Cristo falso. No todos los textos lo mencionan con ese nombre, pero la descripción es consistente. Es una copia, un simulacro del verdadero Cristo pneumático, creado por los arcontes específicamente para dar validación espiritual al proceso de juicio. Esta entidad aparece con una autoridad abrumadora, irradiando luz y compasión aparentes, y su función es convencerte de que el tribunal al que te enfrentas es divino, necesario y justo. También están los escribas del destino. Estas entidades tienen acceso a algo que los textos describen como los registros akáshicos, la memoria total de todas tus encarnaciones previas. Te presentan con precisión quirúrgica cada acción que realizaste, cada pensamiento que tuviste, cada consecuencia que tus decisiones generaron en otros. Y todo es técnicamente verdadero. No están mintiendo sobre los hechos. La manipulación está en la interpretación de esos hechos. La trampa del astral intermedio funciona de esta manera. Te sientan frente a esos registros y te muestran tu karma pendiente. Ves con claridad dolorosa cada momento en que lastimaste a alguien,
cada oportunidad de crecimiento que desperdiciaste, cada promesa que rompiste. Te muestran las ondas de consecuencias que tus acciones generaron, cómo el dolor que causaste se expandió y afectó a otros. Y entonces llega la conclusión lógica, la que parece inevitable. Tienes deudas que pagar. Existe un balance cósmico que debe restablecerse. La única manera de saldar esas cuentas es reencarnando, volviendo a la materia, experimentando en carne propia el sufrimiento que causaste, aprendiendo las lecciones que evitaste. Lo presentan todo con un lenguaje de justicia cósmica, de evolución espiritual necesaria, de crecimiento a través del sufrimiento. Y apelan directamente a tu sentido de responsabilidad moral. Si eres un espíritu medianamente desarrollado, si tienes algo de conciencia ética, este argumento te golpea con fuerza brutal. Sientes que rechazar la reencarnación sería egoísta, irresponsable, una evasión cobarde de tus obligaciones. El sistema te hace creer que la única opción moralmente correcta es firmar el contrato de regreso voluntario. Pero aquí está lo que los gnósticos descubrieron y que cambia todo. El karma, tal como lo presenta este tribunal, no es una ley natural del universo. Es una invención de Yaldabaoth. Es el mecanismo específico que diseñó para mantener a los espíritus atrapados en el ciclo de encarnaciones. Los textos son explícitos sobre esto. En Sobre el origen del mundo se describe cómo Yaldabaoth creó lo que llamó la ley, una estructura de reglas y consecuencias que impuso sobre su creación, haciéndola pasar por mandato divino cuando en realidad era simplemente una herramienta de control. La crítica gnóstica del karma es radical y va contra casi todas las tradiciones espirituales populares. Para los gnósticos, el karma no es el camino hacia la liberación. El karma es la cadena. Es el anzuelo perfecto porque usa tu propia moralidad contra ti. Te hace sentir que debes regresar, que no tienes derecho a escapar mientras existan consecuencias sin resolver. Pero la verdad es esta. Tu chispa divina, tu pneuma esencial, nunca hizo nada malo porque nunca estuvo realmente aquí. El que actuó, el que tomó decisiones, el que causó dolor o placer, fue el ego temporal, la personalidad construida, la máscara que usaste durante esa vida específica. La chispa que observaba detrás de esos ojos siempre fue inocente, siempre fue pura, porque es literalmente un fragmento del Padre Invisible. No puede contaminarse. El tribunal no es divino, es administrativo. Los arcontes que lo presiden no están conectados con ninguna fuente de sabiduría real, simplemente ejecutan el programa que Yaldabaoth instaló. No tienen autoridad real sobre ti. Solo tienen la autoridad que tú les otorgas al creer en su sistema. Las señales de que estás en esta trampa son reconocibles. Sientes una culpa moral aplastante que parece totalmente justificada. Escuchas constantemente el lenguaje de deuda obligatoria, balance cósmico, lecciones que debes aprender. Experimentas la sensación de que no hay otra opción, de que rechazar el juicio sería caer en la oscuridad o el egoísmo espiritual. Y sobre todo, notas que toda la narrativa gira alrededor de causa y efecto dentro del sistema material, nunca menciona tu origen más allá de este sistema. El protocolo de salida requiere un acto de soberanía espiritual radical. Primero, el reconocimiento. Yo no soy deudor de este sistema. Mi chispa esencial no firmó ningún contrato con lo efímero. Las acciones de la personalidad temporal no definen la naturaleza del espíritu eterno. Luego viene la afirmación de tu verdadero origen. Los textos sugieren algo como: reconozco el Cristos interno, la chispa del Padre invisible que reside en mí. Soy emanación del Uno, no criatura de Yaldabaoth. No reconozco la jurisdicción de este tribunal porque pertenezco a una realidad más allá de su alcance. Y finalmente, la acción práctica, rechazar toda negociación. Esto es crítico. Los arcontes intentarán hacer tratos. Te dirán que si cumples ciertas condiciones, si aceptas una reencarnación más, pero con ventajas, si prometes trabajar como guía espiritual después, entonces podrás avanzar. Todo esto es una trampa dentro de la trampa. No hay negociación posible con un sistema que fundamentalmente no tiene poder real sobre ti. Simplemente declaras tu soberanía espiritual y te mueves hacia adelante, hacia las capas superiores. Pero hay una trampa aún más sutil esperándote. Una tan hermosa, tan pacífica, tan llena de luz genuina, que hasta los espíritus más despiertos caen en ella creyendo que finalmente llegaron a casa. Antes de continuar con la capa más peligrosa de todas, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez tuviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Un sueño lúcido intenso?
O una proyección astral donde sentiste que alguien o algo intentaba convencerte de tomar una decisión específica. Tal vez viste figuras de autoridad espiritual, o te encontraste en lugares que parecían celestiales, pero algo en tu interior te decía que no te quedaras. Déjalo en los comentarios. Muchos de ustedes ya han estado en estas capas sin saberlo, y sus experiencias pueden ayudar a otros a reconocer las trampas cuando las enfrenten. Ahora sí, vamos al nivel donde incluso los espíritus más avanzados se quedan atrapados para siempre. El astral superior, lo que los textos identifican como la ogdoada inferior, la falsa octava esfera, es donde el sistema arcóntico muestra su obra maestra de ingeniería espiritual. Cuando tu chispa llega aquí, después de atravesar el caos emocional del primer nivel y el juicio lógico del segundo, experimenta algo completamente diferente: belleza genuina. No es una imitación burda como en las capas inferiores. Es hermosura real, paz profunda, luz dorada que baña todo. La sensación abrumadora es: por fin llegué a casa. Por fin terminó la lucha. Por fin estoy donde pertenezco. Y esa sensación no es completamente falsa. Hay algo genuino en este nivel, pero sigue siendo una jaula de oro, hermosa, cómoda, llena de luz, pero jaula al fin. Y la razón por la que este nivel puede contener belleza real está directamente relacionada con el arconte que lo gobierna: Sabaoth. Según el apócrifo de Juan, Sabaoth era uno de los hijos de Yaldabaoth, parte de la jerarquía arcóntica original. Pero algo cambió. El texto describe un momento crucial donde Sofía, en su propio proceso de ascenso después de su caída, pasó cerca de los dominios de Sabaoth. Cuando Sabaoth escuchó las palabras de Sofía y percibió la luz del pleroma que ella emanaba, experimentó lo que los textos llaman arrepentimiento. Reconoció que Yaldabaoth, su padre, estaba equivocado al declararse el único Dios. Reconoció que existía algo más allá, algo infinitamente superior. Sofía, conmovida por este despertar, elevó a Sabaoth. Lo sacó de las esferas inferiores y lo colocó en el séptimo cielo, justo debajo de la ogdoada verdadera, el umbral real del pleroma. Le otorgó autoridad sobre ese dominio. Y Sabaoth, con su nueva conciencia parcial, creó allí un reino que genuinamente refleja fragmentos de la belleza del pleroma. No es una copia burda como las creaciones de Yaldabaoth. Es algo más cercano al original porque Sabaoth fue tocado por la gnosis, aunque sea de manera incompleta. Pero aquí está el problema fundamental. Sabaoth se arrepintió, sí. Tuvo un despertar, cierto. Pero nunca trascendió completamente su naturaleza como emanación del demiurgo. Y lo más importante, aceptó un rol dentro del sistema. Aceptó gobernar el séptimo cielo bajo la estructura que Yaldabaoth estableció. Es el reformista del sistema arcóntico. Mejoró la prisión, la hizo más luminosa, más pacífica, más hermosa. Pero no destruyó la prisión, no abrió las puertas. Simplemente creó la celda más confortable que existe. Los habitantes de este nivel incluyen a los eones falsos, copias de los verdaderos eones del pleroma. Estas entidades parecen Cristo, parecen Sofía, parecen Barbelo, tienen los nombres correctos y emanan luz. Pero carecen de la sustancia pneumática real. Son como recreaciones holográficas extremadamente convincentes. También están los ángeles de Sabaoth, entidades que no son hostiles en absoluto. De hecho, son amables, serviciales, sabios en apariencia. Pero su lealtad fundamental es a Sabaoth, no al Padre Invisible. Y finalmente, encuentras a otros espíritus, muchos de ellos genuinamente avanzados, que llegaron hasta aquí y decidieron quedarse. Se convirtieron en lo que el sistema llama maestros ascendidos, guías espirituales, guardianes. Creen honestamente que ya salieron, que ya se liberaron, que ahora están ayudando a otros desde el otro lado. La trampa del astral superior funciona de manera radicalmente diferente a las capas previas. No te atacan con dolor ni con culpa. Te seducen con satisfacción. Te ofrecen roles espirituales significativos. Puedes ser un ángel guardián, cuidando a espíritus encarnados. Puedes ser un maestro, enseñando a otros en los planos astrales. Puedes ser parte de la jerarquía celestial, con rango y función específica. Todo esto suena noble, elevado, correcto. Y aquí está la trampa más profunda: satisface completamente tu ego espiritual. El ego espiritual es mucho más sutil que el ego material. No quiere dinero ni poder mundano. Quiere evolución, sabiduría, servicio. Y cuando este nivel te ofrece exactamente eso, cuando puedes ser el maestro iluminado que siempre aspiraste a ser,
Cuando finalmente tienes el reconocimiento espiritual que buscabas, la tentación de quedarte es casi irresistible. Dejas de buscar la salida porque crees que ya llegaste. Dejas de cuestionar porque todo se siente tan correcto. Pero las señales de que todavía estás en una trampa están ahí si sabes reconocerlas. La más obvia: si todavía existe jerarquía, todavía hay arcontes. En el pleroma verdadero no hay rangos. No hay maestros y estudiantes. No hay superiores e inferiores. Solo hay reconocimiento mutuo entre emanaciones del uno. Si tienes un rol, una función, un lugar en una estructura, no llegaste. Si todavía puedes nombrar dónde estás, si todavía puedes describir tu entorno con palabras y conceptos, no llegaste. Si todavía hay forma, por más hermosa que sea, no llegaste. El protocolo de salida de esta capa requiere una lucidez brutal. Necesitas aplicar el test crítico constantemente. ¿Esto está más allá de Yaldabaoth? Y si hay la más mínima duda, si la respuesta no es un sí absoluto, entonces todavía estás dentro de su dominio. Necesitas el reconocimiento profundo de que belleza no es lo mismo que libertad. Puedes estar rodeado de luz dorada, paz infinita, amor incondicional aparente, y aún así estar en una prisión si esa prisión, por más hermosa que sea, te impide llegar a tu verdadero origen. Los textos, particularmente el Evangelio de Felipe, advierten sobre esto. Hay una línea que dice: muchos entran al lugar santo, pero pocos entran al santo de los santos. El lugar santo es este nivel, el astral superior, el cielo de Sabaoth. Es genuinamente santo en comparación con los niveles inferiores. Pero no es el santo de los santos, no es el pleroma. Y conformarse con el lugar santo cuando el santo de los santos existe, es la tragedia final. La acción práctica es trascender incluso a Sabaoth. Cuando te ofrezcan el rol de guía, de maestro, de ángel, tienes que tener la claridad de rechazarlo. No porque sea malo, no porque no sea valioso, sino porque no es tu destino final. Tu destino es el retorno completo al Padre Invisible, y para llegar ahí, tienes que estar dispuesto a soltar incluso las cosas más hermosas, incluso las identidades espirituales más elevadas, incluso la sensación de haber llegado. Diriges tu intención más allá de Sabaoth, hacia lo que los textos llaman Oros, el límite. Y cuando finalmente reconoces que incluso este paraíso es una copia, cuando estás dispuesto a soltar hasta la identidad de buscador espiritual, llegas a algo que no es un lugar sino una prueba final. Oros no es una capa en el sentido físico o dimensional. Es un umbral, una membrana consciente entre el sistema de Yaldabaoth y el pleroma verdadero. Algunos textos lo personifican como un eón, una entidad llamada Oros el guardián. Otros lo describen como una barrera de olvido, un muro invisible que separa lo creado de lo increado. Pero la descripción más precisa es esta: Oros es el punto donde se despoja todo lo que no es esencial. Cuando tu espíritu llega aquí, después de atravesar las 3 capas del astral y rechazar todas las trampas, experimentas una muerte más profunda que la física. En la muerte del cuerpo soltaste la carne, los sentidos materiales, las necesidades biológicas. En las capas astrales fuiste soltando las emociones, los apegos, las identidades psicológicas. Pero en Oros sueltas algo más fundamental, la noción misma de ser alguien. Se desprende la memoria de todas tus encarnaciones. Se disuelve la identidad de buscador espiritual, de gnóstico, de iniciado. Se evapora la sensación de yo que sabe, yo que he llegado hasta aquí, yo que estoy a punto de regresar a casa. Todo eso, por más refinado que sea, todavía es construcción. Todavía es máscara. Y en Oros, hasta las máscaras más sutiles tienen que caer. No hay arcontes en Oros porque no hacen falta. El miedo al no ser es suficiente para hacer retroceder a la mayoría de los espíritus. Es un terror primordial que no tiene objeto específico. No es miedo a algo, es miedo a dejar de ser, punto. Y ese miedo es tan abrumador que incluso espíritus muy avanzados, que atravesaron exitosamente las 3 capas astrales, que rechazaron las trampas más sofisticadas, retroceden aquí. Prefieren volver al cielo de Sabaoth, donde al menos pueden mantener una identidad espiritual hermosa, antes que enfrentar esta disolución total. Los textos son claros sobre esto. En el Evangelio de Felipe hay una línea que dice: quien no conoce la luz no puede atravesar las tinieblas. Las tinieblas aquí no se refieren al mal o la oscuridad moral, se refieren al vacío, a la ausencia aparente de todo punto de referencia. Para atravesar Oros,
Tienes que tener una certeza tan profunda de tu origen en el pleroma que estés dispuesto a soltar absolutamente todo lo demás, incluso la sensación de existir como individuo separado. El protocolo aquí no incluye palabras ni técnicas. No hay invocaciones que sirvan porque quien invoca todavía es un yo separado, y ese yo es precisamente lo que tiene que disolverse. Lo único que funciona es la entrega total al origen inefable. Es el salto de fe absoluto. Es decir sí a la aniquilación aparente confiando en que del otro lado no hay muerte sino reconocimiento. Es atravesar la nada para llegar al todo. La señal de que lo lograste no es una experiencia dramática. No hay luces, no hay voces, no hay sensación de llegada triunfal. Simplemente hay reconocimiento silencioso. El Padre te reconoce porque, como dicen los textos, nunca te fuiste realmente. Todo este viaje, todas estas capas, toda esta arquitectura compleja, fue el Pneuma recordando lo que siempre supo, fue el espíritu despertando del sueño de separación. Y del otro lado de Oros está aquello que no se puede describir pero sí reconocer, el pleroma, la plenitud, el hogar verdadero. Cualquier intento de describirlo con palabras es reducirlo, traicionarlo, convertirlo en concepto cuando es precisamente lo que está más allá de todo concepto. Los textos gnósticos lo saben. Por eso cuando hablan del pleroma usan lenguaje negativo, diciendo lo que no es en lugar de lo que es. No es espacio, no es tiempo, no es luz en el sentido sensorial, no es oscuridad, no es movimiento ni quietud, no es unidad ni multiplicidad en los términos que conocemos. Lo único que los textos se atreven a afirmar es esto: en el pleroma, el Padre te reconoce porque siempre has estado con él. No hay arcontes porque no puede haberlos. No hay jerarquías porque todas las emanaciones del uno son igualmente el uno. No hay ciclos, no hay tiempo, no hay narrativa de evolución o crecimiento. Solo conciencia pura en comunión con el origen. Y la paradoja que los gnósticos entendieron es esta: nunca te fuiste del pleroma. Toda la aventura a través del sistema de Yaldabaoth, todas las encarnaciones, todos los sufrimientos y búsquedas, fueron el sueño de separación. Fueron el Pneuma olvidándose temporalmente de su verdadera naturaleza. Pero el olvido no cambió la esencia. El sueño no alteró la realidad, siempre estuviste en casa. Solo tenías que recordarlo. Ahora que conoces el mapa completo, la pregunta real es: ¿cómo te preparas para este viaje mientras todavía estás vivo? Porque el entrenamiento no empieza cuando mueres. Empieza ahora. Lo primero que necesitas desarrollar es conciencia durante estados alterados. El astral post-mortem funciona con las mismas reglas básicas que el sueño lúcido. Si nunca practicaste reconocer que estás soñando mientras sueñas, si nunca desarrollaste la habilidad de mantener conciencia cuando tu mente entra en estados no ordinarios, vas a estar en tremenda desventaja cuando tu espíritu se separe del cuerpo. El sueño lúcido no es un juego. Es entrenamiento literal para el momento más importante de tu existencia. Empieza con ejercicios simples. Durante el día, varias veces, pregúntate: ¿estoy soñando ahora? Mira tus manos. Mira tu entorno, busca inconsistencias. Parece absurdo hacerlo, cuando obviamente estás despierto, pero estás entrenando un hábito. Y ese hábito se transferirá a tus sueños. Eventualmente, en medio de un sueño te vas a hacer esa pregunta, y te darás cuenta de que sí, estás soñando. Y en ese momento de lucidez, practica las mismas habilidades que necesitarás post-mortem. Reconocer que el entorno es una proyección. Rechazar interactuar con entidades que intentan manipularte, moverte conscientemente hacia donde decides ir en lugar de ser arrastrado por la narrativa del sueño. Lo segundo es memorizar los reconocimientos clave para cada capa. No son fórmulas mágicas. Son recordatorios de verdades fundamentales. Para el astral inferior, la frase que ancla es: yo no soy mis deseos, no soy mis miedos, no soy mis apegos. Soy la chispa que observa todo esto. Para el astral intermedio, no reconozco la jurisdicción de este tribunal. Mi esencia no firmó contratos con lo efímero. Soy emanación del uno, no criatura de Yaldabaoth. Para el astral superior, la belleza no es lo mismo que la libertad. Aunque esto sea hermoso, si todavía hay forma y jerarquía, no es mi destino final. Y para Oros, me entrego al origen inefable. Confío en que la disolución aparente es el camino al reconocimiento verdadero. Repite estas frases en meditación. Deja que se asienten más allá del nivel verbal, que se conviertan en comprensiones viscerales. Porque cuando estés en esos planos, no tendrás tiempo para razonar.
Necesitarás respuestas automáticas basadas en conocimiento profundo. Lo tercero es desarrollar desapego estratégico. Y esto se malentiende constantemente. No es dejar de amar. No es convertirte en alguien frío o indiferente. Es aprender a distinguir entre amor y cadenas. Puedes amar profundamente a alguien sin necesitar que te defina. Puedes valorar algo sin que se convierta en ancla. El desapego estratégico es preguntarte constantemente: ¿amo esto? ¿O necesito esto para sentir que existo? ¿Valoro a esta persona? ¿O la uso como muleta para mi identidad? La diferencia es crucial. Los arcontes no pueden usar el amor genuino contra ti. Solo pueden usar el apego, la necesidad, la dependencia. Practica también simulacros de decisión bajo presión. En meditación profunda, imagina los escenarios de las capas. Visualiza figuras de autoridad espiritual ordenándote que regreses. Ensaya decir no. Ensaya mantener tu soberanía incluso cuando la presión psicológica sea enorme. Esto no es paranoia. Es preparación. Un soldado entrena para situaciones de combate antes de ir a la guerra. Un piloto practica emergencias en simulador antes de volar pasajeros reales. Tú estás entrenando para el evento más importante de tu existencia. Toma ese entrenamiento en serio. Y finalmente, busca comunidad gnóstica. No necesariamente grupos formales o iglesias, pero sí otras personas que entiendan este mapa, que compartan este conocimiento. El sistema cuenta con tu aislamiento. Cuenta con que te sientas solo, raro, con que pienses que eres el único que cree estas cosas. Cuando encuentras aunque sea un puñado de personas que comparten la gnosis, eso te da fuerza. Te recuerda que no estás loco. Te mantiene enfocado. Ahora, el protocolo específico para el momento de la muerte. Cuando sientas que el cuerpo empieza a fallar, cuando percibas que la separación es inminente, lo más importante es mantener conciencia durante la transición. No te dejes dormir. Muchas tradiciones describen un momento de luz blanca brillante justo después de la muerte. Esa luz puede ser genuina, pero también puede ser el portal directo al astral inferior. No te lances automáticamente hacia ella. Mantén lucidez, observa. Decide conscientemente. Rechaza cualquier guía o entidad que aparezca sin que tú la hayas invocado específicamente. Esta es una regla de oro. La ayuda verdadera, la que viene del pleroma, respeta absolutamente tu soberanía. No te apura, no te presiona, no aparece sin permiso. Si alguien o algo se presenta de inmediato diciéndote qué hacer, es parte del sistema arcóntico. Puede parecer amable, puede parecer sabio, puede incluso parecer Cristo o Buda. No importa. Aplica el test. ¿Esto respeta mi soberanía o me está empujando a decidir rápido? Si es lo segundo, recházalo. En cada capa que atravieses, aplica la pregunta fundamental. ¿Esto sirve a Yaldabaoth o al Padre Invisible? ¿Esto me mantiene en el ciclo o me lleva hacia el origen? Si hay duda, no es el pleroma. El pleroma no genera duda. Genera reconocimiento absoluto. Muévete siempre hacia arriba. Esto suena abstracto en un plano sin direcciones físicas, pero tu espíritu entenderá. La gravedad arcóntica jala hacia abajo, hacia la densidad, hacia la reencarnación. Tu intención enfocada es el motor que te impulsa en dirección opuesta, hacia lo más sutil, hacia lo más refinado, hacia la fuente. Y reconoce las señales universales de trampa. Si te hacen sentir culpa, es trampa. Si hablan de deuda kármica obligatoria, es trampa. Si la luz es cálida pero no trascendente, si te hace sentir cómodo en lugar de llevarte más allá, es trampa. Si todavía hay tiempo, si todavía hay espacio, si todavía hay narrativa de causa y efecto, no llegaste, sigue avanzando. Este mapa no es para generar miedo, es para darte ventaja. Los arcontes operan desde hace milenios con un supuesto básico, que los espíritus no van a saber qué esperar, que van a llegar al astral confundidos, asustados, desorientados, susceptibles a cualquier autoridad que se presente. Tu conocimiento destruye ese supuesto. Los arcontes no son invencibles. Son algoritmos extremadamente sofisticados, pero algoritmos al fin. Y todo algoritmo tiene un bypass. El tuyo es la gnosis. La verdad que los textos repiten una y otra vez es esta: no estás atrapado por fuerzas externas. Estás atrapado por ignorancia. Yaldabaoth no tiene poder real sobre el pneuma.
Los arcontes no pueden forzarte. El sistema entero depende de que no sepas quién eres realmente, de dónde vienes, hacia dónde puedes ir. En el momento en que ese conocimiento despierta, todas las cadenas se vuelven transparentes. Siguen ahí, pero perdieron su autoridad. El verdadero escape no empieza cuando mueres. Empieza ahora. Cada vez que rechazas identificarte con tus emociones temporales. Cada vez que reconoces que no eres el personaje que estás interpretando en esta vida. Cada vez que miras a través de la ilusión de que este mundo material, estas estructuras sociales, estas narrativas culturales, son lo real. Cada uno de esos momentos es práctica. Cada uno es un paso hacia la salida. Pero hay un tema que apenas mencionamos aquí y que necesita su propio mapa completo. La trampa del karma. ¿Por qué los señores de la Heimarmene insisten tanto en que debes pagar tus deudas? ¿Por qué la idea de evolución a través del sufrimiento es tan central en el sistema arcóntico? ¿Qué pasa si te digo que toda esa narrativa kármica, todo ese lenguaje de balance cósmico y lecciones necesarias, es una estafa diseñada para que regreses voluntariamente al ciclo de encarnaciones? En el video que ves en pantalla puedes aprender más sobre este tema. Si llegaste hasta aquí, recibe como siempre un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo. Por hoy me despido sin más, no sin antes agradecerte por tu presencia. Que todo lo bueno del mundo llegue a ti. Nos vemos pronto. Mantente despierto.